pozos es donde los tomelloseros empezaron a conocer el subsuelo que tenemos aquí en Tomelloso, porque los pozos llegaron a tener sobre 15 o 20 metros hasta que se dejaron de hacer pozos. Cada metro que bajaban de pozo veían el terreno cómo cambiaba, si era más blando, si era más duro, la toja que había. Y así conocieron el terreno y les vino muy bien luego a la hora de hacer las cuevas. Las cuevas se empezaron a hacer pequeñitas, pero el hacerlas pequeñas era por dos motivos, no era solo porque había poco viñedo, era porque los picadores, aunque conocían el terreno por los pozos, no sabían hacer los pobres un nao con un canuto y decían, no, ya ves, si nos vamos a hacer muy ancha la cueva, muy larga, y se nos va a hundir. Cuando veían que no pasaba nada, las iban haciendo mayores. Las cuevas, más de 6 o 7 metros no se les daban porque les daban miedo. Y conste que aquí en Tomelloso no se hundió ninguna cueva. Cueva para vino no se hundió ninguna. El trabajo de los picadores era enorme. Hasta que hacían el rompimiento y pasaban a lo blando, pues eso era, cada vez que daban un picotazo, echar chispas, que saltaban las chispas. Entonces, bueno, ese era un trabajo enorme. Lo que hacían y lo que trabajaban, y luego las horas que echaban. Las terreras eran siempre familia de los picadores. Y las espuertas que sacaban de tierra pesaba cada una de 25 a 30 kilos. El trabajo más duro que hubo en el pueblo durante más de 100 años fue el de los picadores y las terreras. De las tinajas de barro, cuando se empezó a hacer aquí cuevas y vino, las tinajas eran pequeñas, mucho más pequeñas que estas. Las primeras que se traían eran de unas 80 a 100 arrobas. ¿Por qué? Porque había poca viña, había poco mosto. Entonces, pues la gente decía, pues yo con tinajas de 100 arrobas o por ahí, pues ya tengo bastante. Y le decía al picador, oye, que me tienes que hacer una cueva. Y decía, ¿cómo la quieres de grande? Y el picador le hacía la cueva con la medida de las tinajas de las que quería. Las tinajas de barro son las que mejor vino hacían, lo que pasa es que tenían un peligro, que era que podían reventar. Entonces, esas tinajas, cuando empezaban a fermentar, que eso era como un puchero hirviendo, hacía mucha presión la tinaja. Y si esa tinaja estaba deficiente, esa solía reventar. Mi padre fue el primer tinajero de Tomelloso. Aquí los primeros que empezaron a hacer tinajas fueron los hermanos Ferrer. Estos señores vinieron al pueblo porque un señor de Tomelloso que tenía tinajas de barro, se le reventaron 2 o 3 tinajas, entonces las necesitaba para hacer vino. Este señor tenía un amigo aparejador en Valencia, lo llamó y le dijo, oye, me pasa esto, ¿tú no me podrías mandar unos albañiles o alguien que me hiciesen aquí unas tinajas de cemento? Y este señor, el que se quedó aquí, estuvo un año probando, hasta que se inventó un molde. No era tan igual como este, ni tan perfecto como este, pero bueno, ya eran redondas y eso. Pero necesitaban 4 o 5 obreros. Mi padre, al año de estar con ellos, lo hicieron oficial mayor. Pues nada, estuvo 3 o 4 años y le dejaron a él el molde y la poca herramienta que hace falta para esto. Y él fue el primer tinajero que empezó a hacer tinajas de cemento en Tomelloso. Por cierto, estas las hice yo. Estaba con mi padre trabajando y tenía 18 años. Soy un enamorado de mi pueblo como la mayoría de los tomelloseros o todos los tomelloseros. Y yo no me canso de contar nuestra historia, que fue una historia muy dura, durísima, pero muy bonita de contar. Y me encanta contarla a todo el que quiere que se la cuente y yo disfruto mucho con eso. Y Dios quiera y pueda seguir todavía contándola bastante tiempo.